Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores de una de nuestras actrices favoritas. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de las lágrimas de Ozge Gurel, y más específicamente, el engaño de Serkan que las provocó. Sí, amigos, vamos a hablar de esos momentos intensos y, a veces, desgarradores en las producciones donde nuestros actores nos regalan actuaciones que nos dejan con la boca abierta y, a veces, con el corazón en un puño. Si te gusta este tipo de contenido, donde analizamos las tramas, las actuaciones y los giros inesperados de tus series y películas favoritas, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscripción ahora mismo y activar la campanita para que no te pierdas nada. Estamos creando una comunidad increíble aquí y queremos que seas parte de ella. Hoy nos enfocamos en Ozge Gurel, una actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma. Hemos visto su evolución en diversas producciones, pero hay un personaje, o más bien una situación, que resalta por su impacto emocional. Hablamos de esos momentos en los que un personaje, a través de la trama, sufre un engaño que lo lleva hasta las lágrimas. Y cuando se trata de Ozge Gurel, sabemos que sus interpretaciones son tan genuinas que sentimos su dolor como si fuera nuestro. El título de hoy, Ozge Gurel y el engaño de Serkan que la hizo llorar, nos lleva directamente a una de esas escenas memorables, y hoy vamos a analizar qué fue lo que sucedió, por qué fue tan impactante y cómo Ozge Gurel logró transmitir esa profunda tristeza. Para entender completamente el impacto, debemos situarnos en el contexto. ¿De qué engaño estamos hablando? ¿De qué serie o proyecto? Si bien el título es específico, a veces en las tramas turcas, los nombres de los personajes pueden ser recurrentes o las situaciones similares. Sin embargo, en este caso, la mención de Serkan como el perpetrador del engaño nos da una pista crucial. Muchos de ustedes probablemente ya saben a qué producción me refiero. Estamos hablando de esos momentos de traición, de expectativas rotas, de la confianza depositada en alguien que luego es utilizada en su contra. Y cuando esta persona es alguien cercano, alguien en quien confías ciegamente, el dolor se multiplica. El engaño en sí mismo es un tema universal y profundamente humano. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido testigos o víctimas de alguna forma de engaño. Pero en la ficción, cuando este engaño se presenta de manera tan vívida y con personajes tan carismáticos como Ozge Gurel, la experiencia se vuelve aún más conmovedora. ¿Qué tipo de engaño podría llevar a una actriz de su calibre a expresar tanta angustia? Podría ser una traición amorosa o una manipulación profesional, o quizás un secreto guardado que sale a la luz en el peor momento posible. La belleza de las narrativas turcas es su capacidad para entrelazar estas emociones complejas de una manera que resuena con el público. Ahora, hablemos de Ozge Gurel. Ella es conocida por su capacidad para dar vida a personajes femeninos fuertes, vulnerables y, sobre todo, muy humanos. Cuando vemos a Ozge Gurel llorar en pantalla, no es un llanto superficial. Es un llanto que nace de las profundidades de su personaje, un llanto que nos hace sentir cada lágrima, cada suspiro, cada punzada de dolor. Su habilidad para transmitir la fragilidad y la resiliencia al mismo tiempo es lo que la hace tan especial. Y en este caso particular, el engaño de Serkan debió haber sido un golpe devastador para su personaje. Imaginemos la escena. El personaje de Ozge confiando plenamente en Serkan, tal vez compartiendo sus sueños, sus miedos, sus planes más íntimos. Y luego descubre la verdad. Descubre que todo era una farsa, que sus sentimientos fueron jugados, que su confianza fue traicionada. Ese momento de revelación es crucial. Es el punto de inflexión donde la inocencia se rompe, donde la fachada se desmorona. Y Ozge Gurel, con su mirada expresiva y su habilidad para transmitir emociones sin necesidad de muchas palabras, captura perfectamente esa devastación. ¿Qué elementos hacen que un engaño sea particularmente doloroso en una serie? Primero, la cercanía del engañador. Si el engaño proviene de un ser querido, el dolor es mucho más profundo. Segundo, la magnitud del engaño. Un pequeño desliz es una cosa, pero un plan elaborado para engañar puede ser devastador. Y tercero, el impacto en el personaje. Si el engaño lo lleva a cuestionarse todo, a perder su sentido de la realidad, entonces estamos ante un momento dramático de alta intensidad. En el caso de Ozge Gurel y el engaño de Serkan, podemos inferir que la situación debió ser lo suficientemente grave como para justificar un llanto desconsolado. Tal vez Serkan la engañó con otra persona, o la traicionó en un negocio,
o la manipuló para conseguir algo que él quería. Las posibilidades son muchas, pero el resultado es el mismo, un corazón roto y lágrimas de dolor. El guión de estas escenas suele ser muy cuidadoso en la construcción del personaje y de la relación. Se nos presenta la confianza y el amor o la amistad, para luego destruir todo con la revelación del engaño. Y Ozge Gurel, como actriz, tiene la tarea de hacer creíble esa caída, ese shock, esa tristeza. Y por lo que hemos visto y por la reacción que genera este tipo de escenas en los fanáticos, ella lo logra con creces. Analicemos el aspecto técnico de la actuación. Cuando un actor llora en pantalla, hay diferentes maneras de hacerlo. Puede ser un llanto silencioso con lágrimas cayendo lentamente mientras la mirada se pierde en la distancia. O puede ser un llanto más desgarrador con sollozos y gritos de dolor. Dependiendo de la intensidad de la escena y del carácter del personaje, Ozge Gurel utiliza las herramientas que tiene a su disposición para crear una actuación memorable. Su lenguaje corporal, sus gestos faciales, la cadencia de su voz, todo contribuye a la verosimilitud de su sufrimiento. Es fascinante observar cómo los actores construyen estos momentos. No es solo memorizar líneas. Es entender la psicología del personaje, las motivaciones detrás de sus acciones y reacciones. En el caso del engaño de Serkan, Ozge Gurel debió haber internalizado la traición, la humillación, la incredulidad. Y luego liberar toda esa emoción en la actuación. ¿Y nosotros como espectadores qué sentimos al ver esto? Sentimos empatía. Nos ponemos en el lugar del personaje y sentimos su dolor. Nos indignamos con el engañador y lamentamos la fragilidad del engañado. Estas escenas nos recuerdan la importancia de la honestidad en las relaciones y lo devastador que puede ser un engaño. Además del impacto emocional en el personaje, estas escenas también son cruciales para el desarrollo de la trama. El engaño de Serkan probablemente generó conflictos mayores, decisiones difíciles y un cambio en la dinámica de los personajes. Las lágrimas de Ozge Gurel no son solo un momento de tristeza, son un catalizador para el cambio y el crecimiento. Cuando pensamos en producciones turcas, a menudo destacamos la intensidad de sus dramas. Y este tipo de escenas son precisamente lo que hace que estas series sean tan adictivas. Nos atrapan en la historia, nos hacen sentir parte de ella y nos dejan con ganas de saber qué pasará después. Es importante recordar que detrás de cada actuación emotiva, hay un gran trabajo de preparación. Los actores, los directores, los guionistas, todos colaboran para crear estos momentos impactantes. Y Ozge Gurel, con su talento, es una pieza clave en esta maquinaria. En resumen, el engaño de Serkan que hizo llorar a Ozge Gurel representa un punto álgido en una trama, un momento de profunda vulnerabilidad y dolor que la actriz supo transmitir con maestría. Este tipo de escenas nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la confianza y lo devastador que puede ser un engaño. Ozge Gurel, con su talento y carisma, logra que conectemos con su personaje a un nivel emocional muy profundo, haciéndonos sentir su tristeza como propia. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el impactante momento que vivió Ozge Gurel debido al engaño de Serkan. Hemos visto cómo la actuación de Ozge Gurel conmueve y cómo este tipo de giros argumentales mantienen viva la emoción de las series. Me encantaría saber su opinión sobre esto. ¿Recuerdan esta escena en particular? ¿Qué otras actuaciones de Ozge Gurel les han impactado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre leo sus mensajes con mucho interés. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus series y actores favoritos, no olviden darle un gran like, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!